Muchas gracias, presidenta. Señorías, nos encontramos hoy aquí ante una proposición no de ley del Grupo Ciudadanos que realmente nos ha sorprendido. Se nos cuentan unos problemas de horarios puntuales y concretos que tienen algunas personas en 6 de las 300 estaciones de metro con que cuenta la red. Son 6 estaciones pertenecientes a 2 líneas distintas de metro y en las que la falta de homogeneidad de los horarios establecidos obedece a bien diferentes. Por ello, no parece que tenga mucho sentido traer a este pleno problemas puntuales, obviando el marco global en el que tales problemas se han producido. Es cierto que a la fecha actual no tiene ningún sentido que la estación de Pitis, construida ya por los años 90, siga sin tener un horario homologable al del resto de la red de metro. Esperemos que el portavoz del Grupo Popular aproveche su turno de intervención para explicarnos cuáles son los motivos por los que la estación de Pitis sigue cerrada a las 10 de la noche, cuando nos consta que la demanda de viajes en esa estación ya no es la de hace 20 años, cuando se puso en marcha ese horario tan restringido. Ojo, que también habrá que coordinarse con cercanías para que los trenes que pasen a partir de esa hora paren también en la estación, cosa que ahora no ocurre, al contrario de lo que se dice en la PNL. De la línea 9, en el tramo operado por TFM, pues qué voy a contar aquí que no hayamos dicho con anterioridad. El sacrosanto modelo privatizador del Partido Popular para el establecimiento y mantenimiento de los servicios y derechos básicos de la ciudadanía, a lo único que puede llevar es a lo que nos ha traído en este caso, el absoluto abandono de ese tramo de la línea 9. Claro, ¿de qué le va a servir a TFM dar un buen servicio a los usuarios si su mínima estructura administrativa a lo único que aspira es a rentabilizar el fondo de inversión en que en definitiva se ha convertido esta concesión? Y es que hay que leerse despacio la sentencia de marzo del año pasado, resolviendo sobre la solicitud de reequilibrio de la concesionaria para darse cuenta del nefasto modelo para los intereses generales de los peajes en la sombra con el que se ha hipotecado el derecho a la movilidad de esta región. No tanto cuando la sentencia dice que la situación de desequilibrio del contrato de concesión es íntegra y exclusivamente imputable a la sociedad concesionaria, sino más bien en la parte en la que explica cuál fue el papelón del consorcio, que, entrecomillando lo que dice la sentencia, hablaba de que había aceptado, incluso en los últimos años, una reducción controlada de los ratios de confort con objeto de reducir los costes del servicio. Y es ahí donde nos encontramos ahora. ¿Votar a favor de esta PNL para que al menos los horarios de cierre se homogeneicen? Pues claro que sí. Pero ¿cómo separar el tema de los horarios del resto de las tremendas deficiencias que tienen que padecer los sufridos usuarios de este tramo de la línea 9 de metro? Por ello, en mi grupo queremos ir mucho más allá de esas medidas tan cortoplacistas y limitadas y queremos aprovechar este debate para introducir la reflexión sobre la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad en transporte público colectivo de toda la ciudadanía en unos horarios homogéneos y que permitan su utilización durante las 24 horas del día en un marco bien planificado. Naturalmente, priorizando de forma clara y contundente a quienes debe reconocérseles en primer lugar. Antes de ayer nos reuníamos en el marco de la resolución que aprobamos el 15 de septiembre para el establecimiento de un abono social y en mi grupo tenemos claro que lo primero será garantizárselo a los colectivos más vulnerables y más desfavorecidos. Pero, puesto que planificar significa organizar algo metódicamente para obtener un objetivo determinado, entendemos que este puede ser perfectamente el foro desde el cual reivindicar cómo queremos que sea, al final de este proceso, el derecho a la movilidad de todos los madrileños en el marco del problema concreto de los horarios de prestación del servicio del que estamos ahora hablando aquí. Mi grupo ha presentado una enmienda para que, en línea con esa planificación, podamos estudiar desde ya las personas que se beneficiarían de esa posible utilización del transporte público durante las 24 horas del día, empezando por los fines de semana y los festivos de especial singularidad, y después poder ir ampliando poco a poco esos horarios hasta lograr un servicio homogéneo durante las 24 horas del día.
Naturalmente también que sepamos los costes que tendrá esa medida y con qué fondos vamos a poder ir implementándola. El Grupo de Ciudadanos nos ofrece una visión limitada en su propuesta y tan solo nos habla de los derechos de los trabajadores diurnos, que en algunas ocasiones acaban sus turnos a las 10 de la noche. Nuestra visión va mucho más allá. Estamos hablando de los derechos de los trabajadores diurnos, pero también de los nocturnos. Estamos hablando de facilitar un ocio seguro para todos los jóvenes y los no tan jóvenes de Madrid, de poder ir al teatro, al cine, en transporte público. Hablamos del fomento de las actividades culturales, turísticas y económicas de nuestra región. Todo el sector hostelero y de ocio se vería beneficiado al aumentar significativamente el número de personas a quienes se facilitaría su movilidad sin tener que asumir los costes económicos y ambientales del transporte privado. No estamos hablando de algo irreal, son los mismos derechos que tienen ahora mismo reconocidos los ciudadanos de Nueva York, de Chicago, de Londres o de Copenhague si buscamos ciudades donde el metro funciona las 24 horas del día. Ya si pensamos en quienes abren ininterrumpidamente los fines de semana, en verano o en festivos especiales, los casos ya nos pillan mucho más cerca. Hablamos del metro de Berlín o de Oporto, pero en España también del de Barcelona, del de Bilbao o el de Valencia, que abren fallas las 24 horas del día y además de forma coordinada con cercanías. También echamos de menos en esta PNL que nos han presentado medidas concretas dirigidas a buscar la eficiencia de la propuesta. Se nos habla solo de la posible ampliación de la red de metro, pero sin tener en cuenta que los desastrosos 20 años de políticas descoordinadas del Partido Popular en materia de movilidad han dado lugar a una red de metro que ha crecido de modo descontrolado y sin atender a la demanda real que tenían muchas de sus estaciones. Por eso creemos que es prioritario que antes de decidir si es el metro el modo de transporte más eficaz para garantizar la movilidad nocturna, se estudien de forma seria los costes que tendrá esa ampliación horaria en unos y en otros modos de transporte. Nos acordamos también de los desafueros que se intentaron hacer en la época de Gallardón y de Aguirre, cuando se quiso establecer un sistema de búhos metro a espaldas de los intereses de los trabajadores y sin aportar datos concretos de usuarios y de financiación. También nos consta lo altamente ineficaz que es actualmente el sistema de mantenimiento de metro, que solo dispone, en definitiva, de un par de horas para llevar a cabo estas tareas, debiendo además asumirse los costes de las rutas en autobús que trasladan a estos trabajadores. Es decir, que si se analizan de forma rigurosa los costes que se tendrían que asumir para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que tuvieran que prestar este servicio nocturno, los ahorros y mejoras en el mantenimiento de la red de metro y la dinamización que esa ampliación de horarios iba a provocar en el sector madrileño de los servicios, pues a lo mejor nos dábamos cuenta de que la ampliación del derecho a la movilidad de todos los madrileños al final no iba a resultar tan irrealizable como algunos pretenden. No me extiendo más en mi intervención. Mi grupo votará que sí a esta PNL. Agradezco además la generosidad del Grupo Ciudadanos que nos ha manifestado su aceptación de nuestra enmienda. Así que confío en que los tres grupos de la oposición podamos seguir trabajando de forma coordinada para que de una vez por todas se imponga una visión estratégica y global para solucionar estos problemas y que al mismo tiempo que buscamos cómo homogeneizar y ampliar los horarios del transporte en nuestra región, logremos también que no puedan volver a producirse casos puntuales de inequidades como los que se plantean en esta PNL. Muchas gracias.